Ahí está. No. Entre más oscuro, más lento soy. Pero si vas inmenso, Buenos días, doctor. Buenos días. Comandante David. David. ¿Cuál? Yo hablo de David. Acaba cerrado el culo. Eddie. Queda. Nacho. Presente. Valeria. Azucena. Ovino está ahí. Ovino. Pues esto es como chido. Tiene clavado. David. Calito. ¿Ah? Firstborn. ¿Está bien? ¿Está bien, Don? Sonríe. Javi. No creo que cuando yo. Pero no. Walter. Yo creo que sí la armamos, ¿no? Él falta, ¿no? Iván. Presente, don. Haciendo tu tarea de mi cabeza. Sebastián. Presente. Lo que pasa ahí, Claro, mira, voy a dibujar. En vez de tratar de sacar, yo voy a dibujar, güey. ¿Está bien? No, presente. Y Pedro. Presente. ¿Para qué dejes de andar empiezándote con Sonora? David, vas a pasar el funeral. Mejor que pase valiendo primero. Yo iba a llegar. Ya. Y pase primero. ¿Cómo? Pase primero. Pero ¿cómo es posible, Don, que pase primero el diagnóstico y no lo que es? Estaba así. Qué culo. Escribe bien adolescente, niño. No, güey. Adolescente. Ah, sí. ¿Quieres que termine en 5 minutos? Termina en 5 minutos y pasas tú. Y toda la presentación. ¿Quién eres? Ya cállate, no vas a pasar, pero cállate. Bueno, buenos días, compañeros. Vamos a. Te faltó una S, Puta hoja. Como chinas, Ya está listo, estamos Vamos con esto. Bueno, hablemos de salud pública, epidemiología de las alteraciones de la cadera en niños y en adolescentes. Vamos a empezar con ese tema. Ok, normalmente hay diferentes tipos de alteraciones entre niños y adolescentes. Lo de los niños normalmente se da congénita y se ha involucrado a la hiperlaxitud ligamentar incrementa las hormonas maternas encargadas de la formación fisiológica prenatal de los ligamentos maternos como participar del parto. Normalmente las luxaciones congénitas se da aquí en México de 1 a 2 de cada 1000 niños, o al menos eso dice la bibliografía de Martín. Normalmente no es muy frecuente este tipo de anomalías, pero sí llega a suceder. Como tal, nada más es como que porcentajes de cómo se va dando el ¿Cómo se va? Ok, presenta como diferentes factores que pueden llegar a desarrollar las luxaciones de cadera. Podemos ver que, por ejemplo, el 20% en los casos de historia familiar
Es un 6% si uno de los padres fue afectado sin antecedentes. El 12% si ya sea que aparte de los padres, igual alguno de sus hermanos tuvo algunas discusiones, igual eso representa que tiene un 12%. El mayor porcentaje es cuando gemelos unos y otros desarrollan el mismo problema. El porcentaje es mayor en un 37% y alrededor del 20% de los casos ya son malformaciones congénitas. Realmente es muy raro y normalmente se da cuando ya hay un antecedente de esto. Normalmente en la displasia de cadera hay que dar a conocer los factores de riesgo que se va a caracterizar. Esto es para mejorar los servicios médicos, promover la atención prenatal y perinatal. Normalmente las causas ya es un bebé macrosómico que más de 3.500 gramos. Ya puede ser genético, el nacimiento ya sea de nacitas. Y la displasia es 7 veces más frecuente en niñas que en niños. Normalmente es más. Displasia de cadera total moda. Pero no es el porcentaje de Epidemiología. No, bueno, me vale. Y en el deporte, normalmente las lesiones de cadera y pelvis es un porcentaje realmente muy pequeño en lesiones deportivas, mayormente se da ya en adolescentes y pueden ser graves y otras presentan su diagnóstico inmediato. Los trastornos pueden presentar dolores en la rodilla o en alguna parte de la articulación. Normalmente en la espina ilíaca anterior es la aparición entre adolescentes entre 3 y 15 años o incluso de 16 a 18. Los músculos relacionados son el cuádriceps y la espina ilíaca es entre la aparición entre años es entre 13 y 15 y algunos es entre 21 a 25. En el trocarte menor normalmente las lesiones son de entre 11 y 12 años, normalmente se ven tipo lesiones y puede llegar a aparecer incluso en los 16 a 17 años. Y en la tuberosidad psiquiátrica es de los 13 a los 15 o incluso de los 20 a los 25. Salud. Y ahorita es infecciones renales en vías urinarias. Normalmente las infecciones Como tal, doctor, se le llama infección renal. ¿Infección renal? No, es infecciones del tracto urinariano. Infecciones del tracto urinario. Que hay una que se especializa en estar en la área renal y otra cosa, porque aparte hay una que está en la vejiga. Ajá, que Y ya no es renal. ya no es renal. ¿Cuáles son los dos tipos? En las infecciones del tracto urinario normalmente son dos más comunes, que es la cistitis y la pielonefritis. Son las dos más comunes que se pueden desarrollar. También el otro era tengo. Es que el otro era epidemiología de displasia de cadera. ¿Esto qué es? Ah, este sí pasa allá, ¿verdad? Sí. ¿Este importa? Sí. Infección. O sea, ya entramos a... Esta es infección de vías urinarias. El anterior era pura epidemiología. Pura epidemiología. Ah, bueno, ya, pero el nefritis. Ahora sí, Esto esto sí ya ya, no sí. Infección de vías urinarias. Entonces, la infección se divide en pielonefritis y cistitis. Bueno, son las dos más que comunes. es la más grave. La más grave es la pielonefritis. ¿Por qué? Porque, bueno, hay pielonefritis aguda y pielonefritis crónica. La pielonefritis, a diferencia de la cistitis, realmente daña los tejidos y la cistitis no, solo es una inflamación. No, porque puede provocar un fallo renal progresivo. Porque es ¿no? a nivel renal. Este es a nivel renal y la cistitis a nivel. Por eso. Pero normalmente en la pielonefritis ya hay daño en... No, sí está bien pues lo que dice, nada más Sí, sí. la ubicación. Es que está nada más tejido para producir menos perdón. En la pielonefritis aguda es cuando solo se presentan los puros síntomas, pero cuando ya aparecen cicatrices pielocaliciales, o sea, ya son cicatrices pielonefríticas, le llaman también.
es cuando ya se pasó de una pielonefritis aguda a una forma crónica. ¿Cómo lo puedes repetir? Que cuando aparecen cicatrices pielonefríticas ya es una forma crónica. Normalmente las infecciones del tracto urinario se dan más frecuentes en niños menores de 1 año. Normalmente niños de más de 1 año es alrededor del 8%. Entonces, ¿cuál es la más frecuente? Si le das cuando el teléfono. Entonces, ¿cuál es la más frecuente? ¿En niños o niñas? Niños. Niños. No, ¿A qué edad? es el- A ver, si mi paciente es un lactante de menos de 1 año, ¿qué crees que va a ser? ¿Más probabilidad de que sea niño o más probabilidad de que sea niña? No, normalmente se dan en las niñas y es alrededor de los 24 meses en adelante. 2 años. 24 meses. A partir del año. Ok. Si mi paciente, lo que te decía, si mi paciente tiene menos de 1 año, ¿crees que es más frecuente en los niños o que es más frecuente en las niñas? Es que hay muchos factores que como tal Es más frecuente en, en las niñas. No, en los niños. Si tiene menos de 1 año, o sea, si es un neonato o es un lactante, es más frecuente en los niños. en los niños. Si ya tiene más de 1 año, ya se acerca al lactante mayor o ya es preescolar, escolar, es más frecuente en las niñas. ¿Y cuáles son las bacterias que se asocian? A ver, son 4 principales, pero ahí hay un... Ajá, realmente son muchas. A ver, la primera, la principal. No me equivoco, es ¿Cuál? Es que no me acuerdo. Ah, el neumococo. ¿En qué porcentaje? Es un porcentaje del 50%. Guarda tu teléfono. Entonces, a ver, el neumococo. Luego, ¿cuál es el del neumococo? ¿Este es el nombre de la bacteria? Es el. Es que no, yo sé que es el 50%, son dos que normalmente. A ver, solo dime las 4 bacterias más frecuentes. Es Streptococcus, No. ¿no? No. La E. coli. La E. coli es la primera. ¿Cuál es la otra? Es la primera en el coli. El E. coli. Va a ser coli. Y Cam- A ver, Isabel. Staphylococcus. Estafilococo. No sé, la segunda no sería Klebsiella. La segunda es Klebsiella. ¿Cuáles son las otras dos? Además de estafilococo. Es que yo me sé, solo me sabía la del E. coli y la de Staphylococcus. No. Y la demás está bien, ¿no? Sí, pero es que a mí me parecían las dos bacterias principales que es la E. coli y Staphylococcus. No, son infecciones genitales. A ver, en primer lugar queda la E. coli, con un 70 hasta el 90% de casos que tienen E. coli. En segundo, ¿y por qué creen que la E. coli va en primer lugar? Porque es la que... Porque está más cerca. Cerca del- por el Impacto gastrointestinal. Por el modo de dedicarse. Porque la E. coli por lo general se encuentra a veces en nuestro organismo, en la flora. En la flora. Y en el caso de las niñas, que es de la población más frecuente, se encuentra cerca del área. Conecta el área de la flora intestinal, que está bastante cerca, con el área de la vejiga. Entonces, como está un contacto cercano, por eso es que la E. coli es del primer lugar. Entonces, primer lugar, la E. coli. Segundo lugar, la Klebsiella. Tercer lugar, las pseudomonas. Pseudomonas. No, yo tiene un porcentaje, no importa. No, sí, el 90% casi lo abarca la E. coli. Tercer es las pseudomonas y cuarto, el Proteus. Proteos. ¿Y por qué creen que las pseudomonas aparecen también en las infecciones de tracto? ¿Por qué cree usted? Usted que lo vive. Porque
porque una de las causas por las que se contrae Pseudomonas o Proteus es porque hacemos sondaje a los niños. Hay veces que a los niños, ya cuando están hospitalizados, tenemos que sacarle el pipí a través de sondas, sobre todo si van a pasar a quirófano. Entonces, el hecho de que esté en sonda, que tenga sonda el paciente, aumenta las probabilidades de que se origine una infección del tracto urinario. Por lo mismo que la Proteus también, ¿no? Por lo mismo que la Proteus, nada más que la Proteus ya involucra más síntomas, ya se va por el lado de la diarrea. Un poco más grave. Porque es forma parte de las enterocolitis. Entonces la proteína la podemos diferenciar Pero por se llama, diarreas. eso se llama ictus febriles, ¿no? ¿Cuál? Ictus febriles. No. Cuando se le llama febril, el Proteus sí se le llama febril por eso. Ah, sí. Yo pensé que Pseudomonas digo que porque estaban con qué? Por su Por sondaje. Por sondaje. Yo mencionaba la y la otra, una de las más típicas que se desarrolló del 50 al 67%. No decía que como tal que la economía era del 60%. ¿De qué lo sacaste? Del Nelson. En Nelson dice que es del 70 al 90%. Yo nada más encontré lo de... No, y en Nelson todavía se va. Está más. Esto lo saqué el tratado de... Sí, lo tengo también. Sí, lo saqué, de hecho. Bueno. Bueno, como ya el doctor lo dijo, la peritonitis aguda es una infección que normalmente puede haber destrucción de los tejidos y normalmente presenta los síntomas. Ya en la crónica hay destrucción de los tejidos del riñón, pero lo que caracteriza es la presencia de lesiones en los cálices renales, en la parénquima renal y en la pelvis renal. Ya es cuando se puede ver lesiones. Entonces, diferencia de la aguda y la crónica. Son las cicatrices. Y aparte el tiempo en el cual se da, ¿verdad? Y el Ah, tratamiento claro. también es muy... Si es mucho tiempo, El tratamiento. El tratamiento también cambia. O sea, la sintomatología sería la misma, solo que en la crónica encontraremos lo de las Ya veo las cicatrices cicatrices. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cuál es la sintomatología? No, las cicatrices, ¿no? ¿Cuál es la Ah, sintomatología? ¿Cuál es la clínica? todavía no lo hemos visto. La aguda es con cicatrices también. La crónica. La apareció y también. Y el onefritis, cicatriz. hay un tiempo para decir que ya es crónico. O sea, independientemente de Las eso. dos teorías. En niños es hasta las 24 horas y en niñas creo que es hasta las 48 que se empieza a desarrollar. La crónica. La crónica. Más crónica. No, la Aguda. más tiempo. La aguda. Es que 24 horas es poquito para hacer. No, la aguda se desarrolla Tiempo de... promedio de diferenciar entre la aguda y la crónica. Para que yo pueda ver que ya es crónica. Ajá. Sería Como de Mayor a 3 semanas. 3 semanas, Sí. no por meses. No tanto así. Se dice que llega la paciente con 2 llega semanas. es de normal. 3 semanas hasta 3 meses. Para que yo vea que ya hay cambios. Y a partir de la tercera semana ya empieza a haber cambios en el parénquima renal. Las células de los podocitos ya se van haciendo más chiquitas. El problema con la Como que crónica estuvieran muriendo las células. entonces empieza a ser un daño Sí, irreversible. porque le pregunto Cuando está en el tercer mes, ya lo diagnosticas muy tardío. Ahí sí ya ves algunos cambios que ya no los puedes modificar. Lo decía, doctor, porque ya ves, las otras bibliografías manejan tiempos diferentes, pero yo quería un tiempo promedio tal cual Sí, específico. es como de 3 semanas a 3 meses. Entonces, No hay un tiempo específico. Lo tomamos asientos en mayor de 3 semanas crónica. Sí. La clínica, ¿no? Bueno, en los síntomas normalmente se da dolor abdominal, lumbar. Lo único constante aquí, porque no siempre presenta los mismos síntomas, es la fiebre. La fiebre normalmente en niños es 24 horas en los niños mayores y en niñas es hasta 48 horas. Normalmente ya igual pueden desarrollar malestar general, náuseas, vómitos y en algunos casos, no en todos, diarrea. En cuestión de lactantes, en lactantes normalmente no hay una sintomatología específica, pero puede llegar a haber diferentes síntomas, como por ejemplo no
no no pueden llegar a ingerir alimentos, dejan de ingerir alimentos. Es uno de los síntomas normalmente más frecuentes. No se da siempre, pero pues sí, en mayor frecuencia. Entonces, Yo si decíamos que el paciente femenino es el paciente más afectado, ¿no? Es el que más se presenta, el más frecuente. El paciente hombre, ¿cuál crees que se ve más? ¿Una pielonefritis o una cistitis en el hombre? Una cistitis. Se comienza con una cistitis. ¿Puede comenzar directamente con una pielonefritis? No, primero se empieza con una cistitis. O al menos uno de los desarrolladores. Cistitis, uno de los factores de riesgo, una pielonefritis, uno de los factores de riesgo es presentar cistitis. Tiene que estar en esta historia clínica que tiene que estar cistitis, igual que no sean, no tengan circuncisión, es igual uno de los factores de riesgo y Que no tenga. que no tengan la circuncisión. Pacientes que no se hagan la circuncisión tienen mayor riesgo a tener a desarrollar La mala higiene que por mala higiene. De hecho, esa es la forma en la que se infectan por sorteos, por pacientes no circuncidados que presentan fimosis. Todavía no han visto sondaje, ¿verdad? Colocación de sonda. Sí, pero muy superficialmente. Bueno, colocar sonda, una de las complicaciones que genera es la parafimosis o fimosis, que es cuando el frenillo del pene se extiende más y se hace en lugar del cartílago que está hecho, del pequeño. En lugar de esto se hace un tejido fibroso, y el tejido fibroso es muy doloroso. ¿Por qué es que se hace eso? Porque muchas veces cuando hacemos el sondaje, removemos o extendemos el prepucio y lo dejamos así y no lo volvemos a regresar al lugar en donde pertenece. Y como no es un paciente circuncidado, por eso se genera la fimosis. Bueno, entonces, doctor, decíamos que es más frecuente en las niñas. En los niños, otra cosa, la pielonefritis puede empezar como pielonefritis. Solo le está diciendo que es un factor de riesgo que tenga cistitis. Si por ejemplo una niña de 2 o 3 años de edad se infecta de una cistitis, tiene probabilidades de que esa cistitis se vuelva pielonefritis. Pero no es que a fuerza la única forma de conseguir una pielonefritis sea con una cistitis. También puede empezar como una pielonefritis directamente. Solo es un factor de riesgo. Bueno, ya teniendo eso. Los niños son los más frecuentes de pielonefritis, ¿no? Y si los niños son la población más frecuente de pielonefritis, ¿a qué edad se presentan los niños con más frecuencia? Las niñas es en la etapa preescolar y escolar. Menores de un año. ¿Tú crees que la clínica sea la misma de la de un niño de 1 año y la de un niño de 6, 7 años? ¿Crees que va a tener dolor lumbar? ¿Crees que va a tener polaquiuria? ¿Saben qué es polaquiuria? Sí. ¿Qué es poliuria? Poliuria, sí. ¿Poliuria qué significa? Dicen que es cuando orinan demasiado, o cuando tienen una cantidad de orina mayor a 3 litros. Esa es la poliuria. Y la polaquiuria es cuando vamos muchas veces al baño y cagamos un poquito. O sea, si es el polaquiuria es aumento de la frecuencia miccional y en cambio la poliuria es aumento del volumen urinario. Sería un poco más difícil. No se me va a olvidar. Entonces, en el paciente que ya tiene 6, 7 años, sí se va a presentar polaquiuria, va a estar constantemente. También pérdida de apetito, me parece. Creo que pérdida de apetito también. Pero si tiene 1 año, ¿cómo va a ir muchas veces al baño de frecuencia medicinal? ¿O cómo lo va a referir? No, creo que más que nada el aumento de la cantidad de orina, ¿no? O sea, entonces, para empezar, no aparece toda la sintomatología que aparece en el preescolar y escolar. No aparece la polaquiuria que les decía, no aparece la enuresis nocturna,
no aparece la incontinencia urinaria. Entonces, ¿cómo lo ven en un recién nacido o en un niño de un mes de edad? Normalmente presenta fiebre y Fiebre, puede dejar incluso el apetito. O bueno, es lo más frecuente. fiebre y hiporexia, ¿qué más? Hiporexia. Pues esas son. Hiporexia es. Sería clínica para... Anorexia es ya No, más. Sería clínica para menores de A menores de un año. Sería diarrea Es, para empezar, quiten lo de dolor abdominal. Ese no. A ver. Es fiebre de 39 grados, mayor a 39. Bueno, yo le digo mayor a 38, porque de 39 es viral. Fiebre mayor a 38 grados. Malestar general. Náuseas, vómitos, diarrea y también ictericia leve. Eso, menores de un año. Para menores de un A año. ver, fiebre, malestar. Lo que viene ahí, ¿no? Excepto lo del dolor abdominal. Sí, todo eso excepto dolor abdominal y en lugar de dolor abdominal agregue la ictericia leve, sí. pérdida de peso. Pérdida de peso. No. Yo tengo Yo parece que era igual pérdida de peso. No, ¿por qué me pérdida de peso? Por la diarrea. No, lo que ocasionaría es que ¿Deshidratación? se deshidrataría. En el libro Menores de un año, ¿no? Menores de un año. La única razón por la que tal vez pierdan peso, pero no es un síntoma como tal que me ayude al diagnóstico, es porque ya están comiendo menos. Bueno, si se dan cuenta, ya que ya lo tienen anotado, si se dan cuenta, se parece a la de ¿cómo se llama? La estenosis hipertrófica del pilo, solo porque no vomitan. Pero ahí tiene todo, tiene ictericia leve, irritabilidad, vómitos. Vómitos, sí, pero no es Ahora muy me dan vómitos. Lo de ictericia leve es lo que más se parece. Ajá. Entonces, fiebre, malestar general, ictericia leve, náuseas. irritabilidad. Irritabilidad. Pero sí se parece Sí, mucho mucho. a la estenosis hipertrófica. Era que hablan de 1 a 2, ¿no? Igual Ese es el menores. menor de un año. Los vómitos, ¿cómo será? No proyectil. Claro. Pero no. No, biliosos. Vómito y alivio. Por eso y no proyectil. Y ya cuando yo lo veo en un paciente, porque también puede aparecer en paciente preescolar y escolar, ya aparece así con el dolor abdominal. Así es. De hecho, el dolor abdominal o lumbar es de los que me ayudan para hacer el diagnóstico diferencial de si se trata de una pielonefritis o si se trata de una cistitis. Entonces ya eso lo que habíamos dicho es menores de un año, ya después del año En general, ese de menores de un año es si llegaran a tener cistitis o si llegaran a tener pielonefritis, así se manifiesta una infección. y en mayores de un año, de eso solo le agregamos el dolor abdominal. Para pielonefritis, sí. Bueno. Los mayores años, Dolor abdominal o dolor lumbar. Bueno. Ya. Y creo que Abby me preguntaba, ¿no? ¿Por qué aparece fiebre nada más? Si puede aparecer en los niños fiebre solamente, no hay ningún síntoma acompañante. La pielonefritis por lo general a veces solo se presenta, creo que lo existe, ¿no? Solo se presenta como pura fiebre, pero es una fiebre sin foco aparente. No sé de dónde viene, por qué le aumentó su temperatura corporal y a veces es el único síntoma que aparece. Son 18. Pero nosotros, cuando estamos en urgencias, lo primero que pensamos es en patologías oncológicas. Si tiene leucemia, si tiene linfoma, si tiene algún tipo de tumor. Cuando de la nada. Cuando de la nada llega la fiebre. Pero una causa también de fiebre que no tiene foco, que no se sabe por qué la tiene, es la pielonefritis. Bueno, en el diagnóstico normalmente es un monocultivo, taco. porque creo que eso lo da. Sí, eso lo va a dar Isabel. El tratamiento, nada más lo que es igual la cistitis, como ya la cistitis es inflamación como tal de la vejiga. Normalmente la cistitis se da por la E. coli o por el adenovirus el 11 y el 21. Normalmente
La cistitis es más frecuente, normalmente en posiciones de adenovirus es más frecuente en varones. Con esa adenovirus. Doctor, pero ¿cómo se puede dar así espontáneamente lo de la pielonefritis en menores de un año? No, eso no lo ¿Cómo se puede dar? ¿Cómo? Por el sondaje. Es que Es por el sondaje. sí, es que muchas veces cuando lo descubren un paciente que es un niño de menos de un año, es porque va a pasar a quirófano. Se le pone la sonda y la sonda es que lo contaminó su tracto urinario. Ajá. Y ahí en muchas ocasiones, más si son varones, lo más frecuente es que empiece directamente una pielonefritis, no una cistitis. Pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo ocurre? Porque está más chiquito su tracto pues, urinario, llega más fácil la infección. Recuerden que para que se haga una pielonefritis es por un reflujo vesico-uretral o vesico-uretral. Sí, ya. Tienen la misma etiología, ¿no? ¿De cuál? Cistitis y pielonefritis. Sí, tienen el mismo origen. Mismas bacterias. Normalmente los síntomas es disuria, urgencia medicinal, poliquiria, dolor suprapúbico, incontinencia urinaria y eventualmente mal olor del orina. No siempre se presenta, pero en ocasiones se puede presentar. La diferencia de la cistitis y de la pielonefritis es que no presenta fiebre. No presenta fiebre. No presenta fiebre. Es uno de los signos de diferenciación. Y si se dan cuenta, todos los síntomas, toda la clínica que aparece de cistitis ya correspondería a si nosotros nos enfermáramos de una infección de vías urinarias, porque aparece urgencia miccional. ¿Han tenido alguna infección ustedes de vías urinarias? Sí. Todos, la mayoría hemos tenido infecciones de vías urinarias y nos, para empezar, existe un dolor acá. ¿Por qué? Porque se está inflamando la vejiga, por eso se llama así. Más cuando viajas. Sí, cuando viajes. Cuando viajas. Cuando te aguantas De aquí mucho a la Tabasco. base. ¿Y por qué? Cuando se aguantan, ¿por qué creen que aparece la cistitis? Porque parte de que se evita, o sea, la salida se inflama el conducto. O sea, como se ha mencionado como tal, esa cantidad que se encuentra orina ahí que quiere salir hace que se inflame y genere ese dolor. No es porque por la cantidad de tiempo que uno se está aguantando todo lo que tiene. Quiere salir. Es lo que básicamente. Pero, ¿y si la orina? ¿Será por la concentración que está saliendo del Productos azuares. O bueno, sería del A ver, del si la orina, carbónico, del ácido carbónico. si la orina es La orina es estéril. si la orina es estéril, ¿por qué creen que se infecta la vejiga? Por. Ya lo que decimos. Sí, por la concentración que hay de lo que es el... Pienso yo que el ácido carbónico, bueno, o del bicarbonato. Esa concentración misma hace que pueda llegar a formarse alguna infección. ¿Por qué se da? Por la migración de los microorganismos, obviamente al aguantarse mucho tiempo, normalmente los microorganismos dicen que va en ascendencia. Entonces, como no orinamos, entonces se contamina la orina, a pesar de que es... Como me dieron, pues, como es un reflujo para rascarlo. Ese es otro también, las vías de infección. Está la vía de ascendencia y la vía hematógena. ¿Cuál es más frecuente? No, la de ascendencia. ¿Por qué la ascendencia? Porque hay veces de que, como el doctor lo dice, la infección asciende a los niveles. ¿Y la hematógena? ¿En qué consiste la hematógena? La hematógena El más. es la sangre que se contamina. No, la bacteria está en la sangre. Porque la bacteria está en la sangre. Eso que mencionó ahorita de ascendencia y hematógena Es el principio del tema. Las vías, así como decíamos, bacterias que generan las dos tipos de pielonefritis y cistitis, también las vías de diseminación, que es ascendente y hematógena para los dos tipos también. Para los dos tipos de ¿Cuál es? De diseminación. ¿Y cuál de las dos es más frecuente entonces? ¿Vale?
¿Cuál es la más frecuente? La ascendente. ¿La ascendente? Hematoma. Sí, la ascendente iba a decir otra cosa. No, entonces, ¿cuál era la respuesta? De lo de si es estéril la orina. Ah, por lo que decías, que al tiempo que está demasiado en la vejiga, va cambiando el pH de la orina. Sí. Recuerden que el pH de la orina es más ácido o es más alcalino. Alcalino. Ácido. Más ácido o más alcalino. Ácido. Es alcalino. No, cuando baja es ácido. ¿Eh? No, la 7 es ácido, ¿no? ¿Cuándo? No, la 7. Ah, sí, ahora sí. Sí, es alcalino. ¿Cómo que más alcalino? Ah, no, ¿Es más ácido o es más ácido? Es más ácido. Es más ácido. Sabe más ácido, pero es más ácido, pero cuando está demasiado tiempo en la vejiga, ese pH se va perdiendo y se va haciendo más alcalino. ¿Y qué pasa cuando se hace más alcalino? Favorece la colonización de bacterias. Porque la acidez destruye. Estoy favoreciendo la colonización de bacterias. Por ejemplo, en el tracto digestivo es muy ácido, no deberían de resistir las bacterias, pero por tantos años que ya han pasado desde que existió la primera bacteria, y ahorita ya tienen una cápsula de protección contra el ácido. O sea que es una adaptación. Ya se adaptaron a nuestro medio gastrointestinal. Hasta el medicamento se va a hacer. hasta los medicamentos ya se adaptaron. Bueno, si se dan cuenta acá, tiene la misma sintomatología, les decía, de cuando nosotros llegamos a tener una infección. Aparece urgencia miccional, colaquiuria, dolor al hacer pipí, que se llama disuria. A veces aparece oliguria. Incontinencia urinaria y el mal olor al hacer la orina. Y te faltó uno ahí, la hematuria terminal. ¿Qué era polaquiuria? Mucha aumento de la acción miccional. Entonces también todo eso. Sí, solo agreguen hematuria terminal. ¿Qué creen que es la hematuria terminal? Pero termina. Pero terminal. Pero ¿por qué creen? No. Para empezar, ¿cómo lo vas a ver la hematuria? ¿Quién dijo eso? Aparece sangre en la orina, pero ¿en qué momento de la micción? O sea que al terminar. Sí, cuando vemos una hematuria terminal es cuando, imaginen que está cayendo agua, que es el pipí, y ya cuando ya solo están gotitas de que ya va a acabar, aparece la sangre. Unas cuantas gotas de sangre, esa es la hematuria terminal. Cuando le haces. No, pero la disuria es uno de los síntomas de la cistitis. Pero esa sintomatología es más que nada en pacientes preescolares, ¿no? Sí, porque la cistitis es más frecuente en preescolares. Y en la menores de un año, ¿cuál? La misma que les dije hace rato, la de irritabilidad, náusea, vómito. hay fiebre. Y en esta no hay fiebre. Ah, no, por eso, si tiene una cistitis, pero es menor de un año, Algo de masa. ¿va a tener fiebre? No, ¿verdad? ¿Quién más está aquí? Es una cistitis de menor de un año. ¿Tienes algo? No. No presenta fiebre. La cistitis nunca va a No importa la edad. ¿En serio? Sí. ¿Por qué creen que no presenta fiebre? Porque no compromete órganos. Porque no es infección. Porque se queda abajo. Porque Es una infección de tracto bajo. Es una infección de tracto bajo. ¿Qué más te hace falta? Siempre creí que la cistitis. No escuché, ¿por qué no hay fiebre en las? Porque la infección se queda abajo y en la pielonefritis subes. Y el Por hecho la que se boleta. inflame el órgano y el hecho que se inflame el riñón, perdón, es lo que causa la fiebre. Yo una vez tuve cistitis y me dio fiebre. Ok. Entonces no solo fue. De hecho,
Era mi Normalmente igual en las... No, es que dicen los libros que puede dar febrículas, Sí, exacto. No existe. Mucha gente no se cuantifica, solo llegan diciendo A lo mejor sí era eso. Pero calentura, no fiebre. Prefiebre, sí. Y normalmente cuando es igual, por ejemplo, las cistitis, que normalmente es de ascendencia, tiende a desarrollar una pilonefritis. Cuando es de ascendencia, como asciende, desarrolla una pilonefritis o tiene uno de los factores para desarrollarlo. Por eso es uno de los factores, porque al momento de que la infección asciende, ya empieza a desarrollar la pilonefritis, ya es donde empieza a haber fiebre y es una de las complicaciones. Bueno, ya en los factores de riesgo, ya normalmente sexo femenino, igual que el varón no sea circundado, es reflujo vesicouretral, aprendizaje del control de esfínter, disminución miccional, uropatía obstructiva. Sí, también. Pues es que tenía una tablita que venía como tal, no venía... Eso ya no es de niño, ¿no? Bueno. Toda la sintomatología de Lo de allá no. Pero pues es uno de los factores del por ejemplo, por la mano. Sin embargo, recuerdan que hay niñas que se embarazan a los 13 años. Sí. Entonces no puede todavía, por eso los toma y eran La adolescencia. bueno. ¿Y ya? Ya, porque el diagnóstico y tratamiento lo va a dar ahí. Sí, pero ya se calentó. Porque está chido así, güey. No se queda. Ya cállense. ¿Están plumones? Bueno, me tocó lo que es el diagnóstico. Digo, y lo resolvemos ahorita saliendo. Sí, ya. Son esos de Pero atrás. ya cállate, por favor. Bueno, las infecciones urinarias es las infecciones es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en la infancia y aunque el pronóstico es favorable en un alto porcentaje de los casos, es necesario identificarlo en aquellos pacientes que corren riesgo renal. En la clínica. El diagnóstico clínico. Bueno, tenemos lo que es la anamnesis, que tiene que ver mucho con la historia familiar bueno, la historia familiar, que por ejemplo si tuvo reflujo vesicular, vesicouretal, que es cuando hay una reducción del flujo de orina, cuando está invertido el flujo de orina. ¿Qué va para arriba? Primero salir y te va para arriba. ¿Así es? Lo que ya platicábamos, pues, que hay un reflujo vesicouretal que aumenta las probabilidades de que se vuelva una pielonefritis. Bueno, cuando pasa, el primero no es muy común, de hecho lo dicen en solo del 1 al 2% de los pacientes y son varones los que la mayoría lo tienen. El diagnóstico prenatal de malformaciones nefrourológicas o la dilatación de la vía urinaria, que es cuando básicamente hay una maduración, creo que se llama maduración alterada. ¿Leyó pielonefritis y cistitis o nada más enfocarse en el diagnóstico? Es que en el libro no venía como tal separado. En el Nelson no venía y por eso lo busqué en la guía práctica. De hecho, son varias biografías. ¿Estudiaste solo diagnóstico y tratamiento o también pielonefritis y cistitis como tal? Sí, lo estudié, o sea, Okay. sí lo Entonces, dime complicaciones de la pielonefritis.
Lo que pasa si no trato una pielonefritis, ya sabemos que aparecen las cicatrices. Viene la siguiente diapositiva. Por eso se trata. Quiere decir que sí lo leíste. De cada una, por eso es que a mí me parecía, son solo tres, sí, es, de hecho, una de esas es la insuficiencia renal, la la otra es, tenía que ver algo con nefrológica, algo que tiene que ver con algo nefrológico. Pues estamos hablando de Sí. esa es otra complicación. Litiasis renal. ¿Qué es la litiasis renal? Los cálculos. Los cálculos. Y un cálculo renal, ¿cómo se manifiesta? Como una obstrucción. Clínicamente. Dolor a admisión. Cuando le intentan sacar la piedra a través de la pesa, sí llega a doler por el paso. Y Sí, porque al momento de salir golpean las paredes. Pues sí. Sí, leí sobre. Leí más. Litiasis, ¿no? Litiasis renal. Aparece también dolor, típico dolor lumbar. Por allá lo dijeron. Aparece dolor lumbar también. Sangrado. Si se dan cuenta, se parece a como se ve una pielonefritis sin complicar. Entonces, con los tratamientos de la Porque no es así. con los tratamientos del signo de la Sí. Un tratamiento renal. Bueno, entonces vamos, insuficiencia renal. ¿Cómo? Litiasis renal. No, pero ¿eso de qué es? ¿Eso de qué es? Complicaciones. ¿Cuál sería? ¿Litiasis? Entonces, la tercera sería absceso renal. Bueno, episodios recurrentes de fiebre de causa desconocida, o sea que básicamente que el paciente siempre va a mantener fiebre y no sabemos por qué. Y a veces, como dijo cualquiera, a veces no hay diarrea, de hecho, no presentan diarreas. Actividad sexual en adolescentes, retraso podoestadural, flujo urinario escaso y o distensión vesical, lo que ya decía de la distensión, que es una cosa. Eso es de pielonefritis, ¿verdad? Bueno, en la clínica, en la fase preverbal, que es menores de 2 años, los síntomas son inespecíficos, obviamente porque no hablan, siendo la fiebre sin foco de 39 que dure más de las 48 horas, más utilizado en la clínica habitual, es lo más utilizado en la clínica habitual en los menores, y en la fase verbal, que son mayores de 2 años, son síntomas urinarios como dolor abdominal, dolor lumbar, disuria, plaquituria e incontinencia, síntomas más útiles para detectar la fiebre, el dolor lumbar y la compresión renal. Y en este cuadro que les decía yo. ¿Y qué es la plaquituria? ¿Cuál? La plaquituria. Y síntomas urinarios como dolor abdominal, dolor lumbar, disuria, plaquiuria. A lo mejor quería poner Plaquetas, poliquinuria. ¿no? Sí, ¿quieres? Ah, sí. Pues así decía Eso no es la mía práctica clínica. De hecho, yo no solo sabía de Y al revés, la L se pone. No, está bien por la clínica.
dice fase preverbal sería lo que les decía, cómo lo vemos en el neonato y en el lactante, sea cistitis, sea pielonefritis, como sea, solo voy a ver eso, que es síntomas específicos como la fiebre, pero yo les dije existe irritabilidad, existen náuseas, vómitos, diarrea, hiporexia, ictericia leve. Y ya cuando dicen la fase verbal, mayores de 2 años, ya aparece toda la clínica que tiene que ver con una cistitis, porque es más frecuente en mayor de 2 años la cistitis. Y ya viene dolor abdominal, urgencia ereccional, polariuria, disuria, incontinencia urinaria, dolor suprapúbico. No. Tiene esta cosa. Ay, perdón por la pregunta. ¿Pero qué es el fallo? ¿El fallo de medio? Ay, no sé, es el retraso. Yo por ejemplo no lo veo. fallo de medio. El fallo de medio. Ah, es. El fallo de medio. Si no me recuerdo, es una. Cuando aparecen cicatrices, pero que esas pueden llegar a causar un fallo de la corteza celular. Pero no se le llama eso, no lo recuerdo como fallo de medio. El fallo de medio es el retraso en el crecimiento. Doc, es un incremento de peso y talla. Es el paréntesis. O sea, me aparece el fallo de medio como el incremento de peso y talla. Incremento de peso y talla. Eso es fallo de medio. Pero no la clima ya era lo que ya había. Eso que sí, ya me perdí, no sé. Es que la fase preverbal es de una pielonefritis y la fase verbal vendría siendo de una cistitis. Entonces, con los estructurales es lo mismo de fallo de Sí, casi. Entonces eso Desde ya no importa mucho que lo mantengan más que relajar. Es fallo de lo mismo. Es lo mismo, nada más que aquí están separados. Los más frecuentes y los menos frecuentes. Ah, no, pero me refiero a lo que todos ustedes piensan. Es lo mismo. Desorden. Es lo mismo. Ya sí, vamos bien. Bueno, en los laboratorios se van a tomar 3 tipos de muestras, que son la bolsa vesical, bolsa adhesiva, que básicamente es una bolsita, yo lo busqué como era, la reproché, es una bolsita, hacen pipí ahí, y deben de dejar primero que sí es una bolsita, y que básicamente deben de dejar que el niño haga como poquito pipí primero y ya después tomar la muestra para que sea mejor la consistencia. El cateterismo vertical, que es básicamente cuando se mete la sonda, en la misma sonda se saca la muestra de orina. Y la función supracúbica, que como podrán ver es la parte donde está la vejiga, se saca la muestra de orina. Ese es el más invasivo, se determina como de las tomas más invasivas. El cateterismo vesical se caracteriza por ser uno de los que mejor da resultados. Y el laboratorio es el urocultivo, pero básicamente y la tira reactiva es algo que venía en el texto, decía que se utiliza mucho y que es uno de los que da los resultados más allegados cuando se quiere un diagnóstico rápido por si hay alguna otra complicación del paciente. ¿Cómo se puede sospechar que es una infección de vías urinarias? Es mayor a 50 UFS, que significaba unidades formadoras de colonias. Se puede decir que ya es un principio de una cistitis o una peritonitis. Y pues básicamente así salen las tiras reactivas, que son nitritos y esterasa y depositaria,
positiva, que es una IBU de sensibilidad del 80 al 90% en específico. Pero sí venía en el Nelson. Ahí en el Gómez, el doctor no le hacen caso a todo el dedo. Directamente se van con los nitritos y le hacen el autocicario. Ya, si sale positivo, ya lo hicieron. Y el bacteria, y ya rápidamente no podía fracar. También cuando encuentran eritrocitos de Ese es de para una cistitis hemorrágica. Ajá. Bueno, empecemos por ahí. ¿Cuáles crees que son los estudios que vamos a hacer? ¿Cómo se le llama? Este es un mismo estudio. Sí, es el urocultivo. El urocultivo. Bueno. ¿Qué otro estudio? Se puede hacer la biometría hemática como complemento y también la química sanguínea se hace como complemento. Bueno, ese sí decía en Nelson, que la biometría y la química sanguínea solo se tomaban como complemento, pero el principal es el urocultivo. Entonces, antes del urocultivo, ¿cuál harías tú como doctora? La biometría. Además de la biometría hemática, otro estudio. Pues sería la imagen. ¿Y de imagen como cuál? En imagen no me tocó. De imagen me tocó. Es que a mí me tocó clínica. Se están preguntando. El ultrasonido para litiasis renal. Ah, cierto, sí. ¿Cuál crees tú que sería el estudio? De imagen. De imagen es ultrasonido o la ecografía. Pero el ultrasonido es para litiasis renal. Pero si yo quiero, si no tiene datos de litiasis, quiero saber si es una pielonefritis o una cistitis. ¿Cuál es el estudio de mayor? La Tampoco. No, es como contraste. No. Sin contraste. Vale, entonces, Una gamografía renal. Vamos a hacer una parecida a una tomografía, pero es específico para el riñón y veo todo el parénquima renal. Pero sería Entonces, ¿qué? En primer lugar, yo voy a solicitar un ego, y es lo que dice aquí la doctora que no le entiende. ¿Qué voy a ver en el ego? Nitritos y esterasa leucocitaria. Cuando, ¿qué creen que son los nitritos? son los nitratos degradados por las bacterias. Son los nitratos que ahora se convirtieron en nitritos por la acción bacteriana, ¿no? son productores. Ajá. Y la esterasa leucocitaria es cuando vemos leucocitos por campo, que le llaman. Y aparte veo esterasa leucocitaria en la orina como tal. No, esa es la esterasa leucocitaria. Cuando yo veo esas dos, pues los dos son positivos, ya digo que es una infección de vías urinarias. Pero cuando solo una de las dos es positivo, tengo que hacer un segundo ego. Porque puede ser que se haya infectado en el camino o estuvo mal la recolección de la muestra. Y ahí se le llama general de orina. ¿Cuál es el segundo, doctora? El urocultivo. El urocultivo es la técnica de elección o el estudio diagnóstico de elección para infecciones de vías urinarias. ¿Cuáles son los 4 métodos de recolección? Ahí vienen 3 años. Bueno, Y te faltó el más importante. No es el. ¿Cómo se llama? En realidad todos, en realidad son fáciles, pero ¿cómo se llama esa técnica de recolección? Manual. La primera se llama bolsa colectora. Bolsa colectora. Bolsa colectora. La segunda. Vamos a ir en orden de la menos fiable a la más fiable. La menos fiable es para urocultivo. La menos fiable es bolsa colectora. ¿En qué consiste la bolsa colectora? Son unas bolsitas así. Una es para niño y otra es para niño. Y lo voy a colocar cerca del área donde van a hacer la micción para que ahí se llene la bolsita y esa bolsita lo llevo a estudio. Como bolsita Al de laboratorio. Sí, como una bolsita de boli. Así. Hasta en el hospital lo manejan en color azulito para el niño y en color rosadito para el niño.
¿Por qué? Porque es más chiquita para la niña, por el área. Esta es de bolsa colectora, pero es de técnica menos confiable. ¿Cuál es la siguiente? No, la siguiente es la técnica de chorro medio. Es lo que les estaba diciendo de que primero dejamos que venga un poco el paciente y ya después. Después ya recolectamos la muestra. Se llama técnica de chorro medio o de chorro espontáneo. Pero eso se daría más en la de preescolar y escolar. Sí, porque, ¿por qué? Porque ya hay un control de esfínter para que yo haga un poquito de pipí, retengo y ahora sí ya tomo la muestra. Entonces, ese sería más para preescolares y escolares, son todos escolares, para escolares. Y es el segundo lugar. El tercero es el cateterismo vesical, que es a través de una sonda a obtener la muestra y ya después llevarla con el frasquito a cultivar. Y la cuarta es la función suprapúbica, cuando lo que dice ahí, cuando mi paciente tiene labios dañados o fimosis, prefiero mejor hacerle una incisión en el área arriba del pubis y ahí obtener la muestra. También dicen que se hacen en neonato, porque como no se sabe muy bien su horario de origen. Pero recuerda también que es un estudio invasivo. Es muy invasivo. Entonces no nos vamos a meter ya una vez. Por eso, a pesar de que es la función suprapúbica es la técnica más viable, no la vamos a hacer en primer lugar. Siempre hacemos la del chorro medio o la del cateterismo. Ajá, la sonda vesical. ¿Bajo qué criterio haríamos desde la función? Digo, cuando tiene labios dañados o aparece fimosis en el área del prepucio, para la prepucial. Oye, ¿está? Entonces, el ego, urocultivo y ahorita. Bueno, antes de pasar al tercero, decimos que el urocultivo es positivo cuando recolecta más de 100,000 unidades formadoras de colonia. Y en el caso de la función suprapúbica decimos que es un IBU o un ITU cuando tiene más de 1000. No tenemos que llegar a 100,000. En la guía dice 50. ¿Cómo? En la guía dice 50. Ya no entendí. ¿Cuánto? ¿Lo puedes repetir otra vez, no? Por favor. Su bibliografía va a ser Mi bibliografía 2007. 2007. Estaba en la guía. Es la 2017. Pero es que parece que no puede Entonces, igual el de Nelson lo dice 50,000, sí, en el Nelson dice 50,000. 100,000 unidades formadoras de colonias, UFC. ¿cuánto es Cuando es positivo de una infección del tracto urinario. En lo que es un sondaje vesical. Cuando es Y si fuera función suprapúbica, ¿Formadora de qué, doctor? Sí, vamos a pasar con la también. doctor, entonces, ¿cuál sería lo que acaba de decir? Vamos a ver la referencia. Que cuando tiene una formación de colonias arriba de 100,000, en el caso de si lo saco por bolsa colectora o por sondaje, me da una respuesta positiva, que si tiene una infección. En cambio, en el caso de la función suprapúbica, con 1000 colonias que yo tenga, y es positivo. Bueno, ya llevamos dos estudios, ¿no? El ego, el urocultivo y en tercer lugar la gammagrafía renal. En ego es que se va a ver eso de nitritos y esterasa. Sí, Nitritos y esterasa. El tercero era la gammagrafía. ¿Y la gammagrafía por qué? Porque ese estudio me estudia directamente el riñón. Entonces, si yo pienso que es una pielonefritis, lo hago y ya me sale que es el
una pielonefritis, porque es el riñón el que se está afectando. Pero si me aparece limpio el riñón, pero tiene sintomatología de una infección urinaria, entonces es cistitis. Lo malo de la gammagrafía renal, o sea, lo que me ayuda es que es el estudio de más sensibilidad para saber si es una pielonefritis o una cistitis. Pero el problema es que es muy caro. Cuesta alrededor de 8,000. Por eso optan mucho por... Y luego el tratamiento que se le da es prácticamente muy similar. Mejor hago otro. En 5 minutos está saliendo la pantalla. Bueno, y de ahí entonces, Ahora, solo eso y esto. entonces sería ego, ¿no? El ego, el urocutivo y la gammagrafía renal. ¿Y ya? El urocutivo se divide en las 4 técnicas que les dije. Sí, obviamente. Doc, y signos aquí, por ejemplo, pero no son tan específicos. Y lo que hay, por ejemplo, el Jordan. Jordan. El que se le va a pegar. El que se le pega con ganas. A la támpera. Para empezar, embrionarlo no siempre es recomendable, porque puede tener, por ejemplo, en los casos de Maturi, puede tener ahí retención de sangre. Tú le vas y ya lo esparces, lo dispersas todo eso. así que serían 3 nada más. 3 nada más. Y la química sanguínea que había mencionado, Déjenlo como un cuarto. química sanguínea, ¿Qué es lo que voy a ver en la química sanguínea? Lo que interesa es cómo están la urea, la creatinina y el nitrógeno crético. Si están aumentados de lo que debería ser normal, es porque ya se está afectando la función renal. La química sanguínea se da nada más en las complicaciones, ¿no? Sí. Si hay una insuficiencia renal. te explico echando nosotros también. Ok, tratamiento. Bueno, en tratamiento yo encontré estas y también tiene diapositiva base, pero más que nada mencionaba esto, nosotros los mencionaba el una IPU febril general, un tratamiento vía oral, que es una amoxicilina con ácido fluoránico. Se aparenta 45 miligramos sobre kilogramos de día y amoxicilina 3. Bueno, mayormente decían que los tratamientos no deben de pasar de los 12 días a los 3, dependiendo de cuánto sea por decirlo así, de cuál sea el grado de la infección, y no debe pasar de los 12 días, sino ya. No. Microcromatorio. Bueno, no, de hecho aquí está resumido. En una IBU febril o cistitis, el tratamiento de elección es la nitrofosfurina de 5 a 7 miligramos cada 6 horas y un trimetoprim con sulfa, una cefalosporina de primera o segunda generación por 7 días, en la pielonefritis, el tratamiento de elección es ampicilina más aminoglucósido o cefalosporina de tercera generación durante 14 días. Bueno, yo les puse aquí, ojo con la trimetoprim que está contraindicada en prematuros y en recién nacidos, y la nitrofosfurina que está contraindicada en menores de 3 meses.
3 meses. Menores de 3 meses de edad. ¿Dónde los sacó esto? Este es de la guía. Son. Está mal. Creo que en términos pediátricos, puras mamás. Oiga, gama, Justamente hoy a las 7 de la mañana la actualización está mal. El día práctica clínica, pero de Francia. Pero Ahí está. Ahí está toda la. Ahí está toda mi experiencia. La siguiente, la siguiente. Es el bajar. Les voy a contar una situación, ¿no? Algunos médicos dicen, le voy a dar pura nitrofurantoína y ya con eso. Sea pironefritis, sea cistitis, solo con darle la pura nitrofurantoína una semana, ya con eso. Como es para infección, ahora, lo se maneja normalmente es que la nitrofurantoína y el trimetoprim con sulfamethoxazol son tratamientos empíricos. ¿Qué quiere decir con empírico? Mientras. No tengo el Conocimiento. urocultivo, cuál es la bacteria que causa la enfermedad, pero le voy a dar ya eso porque no que esté 3 días. Sí, de hecho, el trimetoprim siempre lo Sí, tiene sí, si vamos con una bacteria específica que ataca, la ataca el y la nitrofurantoína, ¿cuál creen que ataca? De las que vimos. Contemos, ¿no? La Klebsiella. La Klebsiella. Parecido. Parecido. Entonces, la nitrofurantoína y la trimetoprim lo vamos a usar como medicamentos empíricos, tratamiento empírico. Cuando no tengo el resultado y ya quiero salir de eso, nitrofurantoína. ¿sería cuál entonces, nitro? O empírico es el trimetoprim y la nitrofurantoína. Los dos. Pensar. De hecho, eso también se puede dar tópica. Es tópico, ¿no? No, eso, la tópica es crema. Se le falta en la ficha. Acuérdate que era la primera Los uno las cagas y ya están. Ya, pero sí. Eso sería más no. No. Ya de ahí está el tratamiento, si yo sé que ya es una pielonefritis y si yo sé si ya es una cistitis. El de la cistitis, ¿cuál va a ser? Le voy a dar la cefalosporina. Cefalosporina de segunda o de tercera generación. ¿Más cuál operador? Está en la. ¿Segunda o tercera? Cuando la cistitis. Se va a los de segunda o tercera. Una tetracyclina. ¿Cómo cuál? No, le pregunto. Yo siempre no. Sí, pero dijo, eso le iba a poner Isabel. ¿Cuál pusiste? Amoxicilina con ácido clavulánico, en el libro venía que de eso. Y la nitrofurantoína. Si es una cistitis, es cefalosporina de segunda o de tercera generación, más la amoxicilina con ácido clavulánico. Digan una cefalosporina de tercera generación. Ceftriaxona. Ay, Cefalexina. Fosfamicina. Ay, Ceftriaxona. Bueno, yo sé que siempre usan primero ceftriaxona. La ceftriaxona. Es que todas las que ustedes se les vengan a la mente son cefalosporinas de tercera generación. La única que a mí se me ocurre que es de las más viejitas, la cefalexina, que esa es de la primera generación. ¿La qué? Pero de ahí todas las que se les vengan a la mente es de tercera generación. Ah, pues ahí está, cefalexina. Ese es para cistitis, ¿no? Sí, para cistitis. Y ya lo de. Ahora para pielonefritis. Nitrofurantoína. Para pielonefritis empezamos con la ampicilina. Ampicilina. Ampicilina más, ahí les decía una aminoglucósido, ¿no?
¿Como cuál? Como la gentamicina. Más gentamicina. Más gentamicina. Y en caso de que fuera... Y ahora, en el caso de que es un paciente, ese es para pacientes menores de 2 años. Cuando el paciente tiene 6, 7, 8 años, es una cefalosporina de tercera generación. Arriba de 2 años, ¿verdad? Sí. Ese que mencionó, lo de ampicilina es para menores de 2. Para menores de 2 con pielonefritis. ¿Cefalosporina qué dijo? ¿Para cuándo? Arriba de 2 años. Cefalosporina de tercera generación, y ese sí es específico, la ceftriaxona. En mayores de 2 años. En mayores de 2 con pielonefritis. Ceftriaxona. ¿Así sola? En caso de... y ahí se quedó. ¿Qué iba a decir? Es que dijo para una pielonefritis, ampicilina y gentamicina. En caso de neonatos. Esa. En la pielonefritis. O la sangre penón. Ceftriaxona solo. Y ceftriaxona solo para los preescolares y escolares. Con pielonefritis. Con pielonefritis. La cistitis es la que no digo, ¿no? La de la cefalosporina. La cistitis. La cistitis. El preescolar. Sería para... Recuerden que es más frecuente en preescolar. Sí, por eso sería nada más eso. Sería solo la... La cefalosporina y la ampicilina son las cefalosporina. ¿Ya? Vámonos. Sí. Fuga. Mañana entonces se pone Galito y Galito. No, Que me la quede, dice. Ustedes se ponen mañana, la feria y el jueves. ¿El jueves qué? El jueves. Mañana. Me voy a hacer unas 60 preguntas por eso. ¿A ti? No, no, no,